Y con eso paso al tema de cómo Kissinger advierte a China y a Estados Unidos sobre sus relaciones. Fijaos, dice, noticias estatales chinas del Global Times, que es uno de los que también sigo a través de Twitter, por cierto, estimó una amenaza diciendo que China, emitió una amenaza diciendo que China debería prepararse completamente para la guerra con Taiwán en caso de que restablezca relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos suspendió sus relaciones diplomáticas con China y con Taiwán. Pues yo no recuerdo cuándo exactamente, si fue tras la Revolución Maoísta, no me acuerdo exactamente. Muchos años atrás se suspendieron relaciones diplomáticas con China y con Taiwán. Sin embargo, ahora se están planteando retomar relaciones diplomáticas, no con China, sino con Taiwán directamente. Entonces, ¿qué significaría una embajada de Estados Unidos en Taiwán, etcétera? Dice, Hu Qingyin escribió en su último artículo de opinión en el Global Times, este es el, por decirlo así, es el diario de noticias del Partido Comunista Chino, escribió, no debemos seguir haciendo ilusiones. La única forma de avanzar es que el continente se prepare completamente para la guerra y dé a las fuerzas secesionistas de Taiwán un castigo decisivo en cualquier momento. Y esto, aunque puede sonar propagandístico y belicoso, no es tontería porque la semana pasada Taiwán denunció que varios aviones militares chinos habían violado o acercado a su espacio aéreo en pues maniobras amenazantes, etcétera. No es tontería porque Canadá, un destructor, un barco militar canadiense, cruzó el estrecho entre Taiwán y China y lo hace constantemente también Estados Unidos. Es como si tuviésemos, por decirlo así, un aumento de tensiones. No sé si lo compartí con vosotros la semana pasada o no lo hice. Si no lo hice, lo tenía en la parrilla de artículos que compartí con vosotros, pero un artículo en el que hablaba que realmente China ve a Taiwán como primero como algo legítimo suyo, porque considera que Taiwán es territorio chino. Eso para empezar. Pero además ve a Taiwán como la cabeza de turco que puede pagar el pato por lo que no puede hacerle a Estados Unidos. Es decir, toda la presión y todo el insulto público que recibe por parte de Estados Unidos, que los diplomáticos visiten Taiwán, que hablen del virus chino, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de alusiones e insultos que recibe por parte de Estados Unidos, China no puede hacérselo pagar a Estados Unidos abiertamente, porque es demasiado grande. Pero sí podría castigar a alguien más pequeño y que además sirviese como gesto o como escarmio, va a decir, esto es lo que te haría a ti si pudiese, y que claro, también otros tomen nota de lo que está ocurriendo, tipo una nación o un territorio más pequeño se ve atacado, intimidado por China por su posición con respecto a Estados Unidos y a partir de aquí todos los países más pequeños podrían asumir lo mismo. Si yo me alineo con Estados Unidos diplomáticamente, puedo sufrir las consecuencias, solo que en este caso estamos hablando de Taiwán, que es la zona más delicada de China. Y por eso cruzan destructores americanos por el estrecho entre Taiwán y China. Es como si estuviesen una tensión militar del carajo ahí metida, por hablar claro, ¿vale? Y con perdón, y cada poco rato un barco militar americano pasando, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? ¿No? Pues por ahí va pasando y va saludando y tal. Es como, hay mucha tensión entre esos dos territorios, Taiwán y China, y de vez en cuando aparece por ahí un barco. Eso por un lado, amén. Añádele República Checa visitando Taiwán, diplomáticos americanos visitando Taiwán. Es decir, son una bofetada a China, porque significa que reconocen estados occidentales a Taiwán como nación. Y eso ya es algo que a China le toca la fibra. El editor del Global Times agregó que a medida que la arrogancia de las fuerzas secesionistas continúa aumentando, el punto de inflexión histórico se acerca. Las fuerzas secesionistas que estaban denunciando específicamente son el partido Kuomintang de Taiwán, KMT, o quien describió como despertado en el lado equivocado de la cama, se han ido cuesta abajo y se han vuelto vulgares. El grupo Kuomintang KMT en el Yuan legislativo de Taiwán propuso dos proyectos de ley pidiendo a las autoridades de la isla que solicitaran ayuda a los Estados Unidos para resistir al Partido Comunista de China y reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Se cree ampliamente que la medida de jaque mate al Partido Democrático Progresista DPP y coloca al DPP en una posición difícil, que DPP debe ser un partido pro-China. Entonces, lo que estaría tratando de decir el Global Times aquí, si hubiésemos leído el artículo al completo, seguramente lo tendríamos mucho más claro. Hay un partido político con mucha influencia de Estados Unidos dentro de Taiwán. Punto. Fin de la película. De eso estamos hablando. Un partido político con mucha influencia norteamericana dentro de Taiwán es una bomba de relojería. Es un caballo de Troya.
saben que es cuestión de tiempo que ese partido político pueda alcanzar el poder y si lo alcanza tiene un apoyo social dentro de Taiwán en pro de Estados Unidos. A ver cómo lo resuelves entonces. Más te vale liquidarlo ahora el problema, porque si el problema avanza, se legitima dentro del país. Esto es un poco la psicología que tendrían. Por eso este lenguaje tan belicista de la arrogancia de las fuerzas secesionistas. Es que es un lenguaje de guerra prácticamente. Xi Jinping también respondió en medios de la continua gira de secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, por Asia. Y dice, China no representa una amenaza para ningún país, ya que la importancia de algunas fricciones territoriales es limitada. Estados Unidos no puede expandir su hostilidad hacia China en una actitud pública regional. Muchos en Asia convencerán a Estados Unidos mientras juegan un juego de equilibrio entre China y Estados Unidos. Tipo, China no se muestra agresor hacia ningún país, pero Estados Unidos está jugando un juego peligroso en la medida en que se intromete en las relaciones en Asia. Básicamente, quiero darle esa interpretación yo. A lo mejor tú lo lees de otra manera. Pompeo dijo también, sin rodeos, en respuesta a una pregunta sobre la defensa de Taiwán del continente, solo hemos llegado a reconocer que el apaciguamiento no es la respuesta. Dijo, si uno dobla la rodilla cada vez que el Partido Comunista de China actúa en el mundo, tendrá que doblar la rodilla con mucha frecuencia. O sea que básicamente cuando le dicen si Estados Unidos protegería a Taiwán en caso de que fuese agredido, Pompeo no dice sí o no, dice directamente que no van a agachar la cabeza. El diplomático Henry Kissinger pidió a Estados Unidos y a China que acuerden límites cuando se trata de hacer amenazas. Dice, necesitamos diálogo, nos dice Kissinger. Apliqué mucho ese principio en Europa donde crecí. Y dice más, dice, la atmósfera surrealista de la pandemia de COVID-19 me recuerda cómo me sentí cuando era joven, en la 84 División de Infantería durante la batalla de las Ardenas. Ahora, como a finales de 1944, hay una sensación de peligro incipiente, dirigido no a una persona en particular, sino al azar y con devastación. El hombre de 96 años señaló que hay una diferencia importante entre este tiempo lejano y el nuestro. La resistencia estadounidense en este momento estaba fortalecida por un propósito nacional fundamental y ahora es un país dividido. Un gobierno eficiente y con una visión de futuro es necesario para superar obstáculos sin precedentes en magnitud y alcance global. Había explicado previamente de manera inquietante, dice en este caso el artículo que estábamos leyendo, que por cierto no he sacado la fuente del artículo, creo que en este caso era Cyrus Hedge, ¿vale? Pero básicamente lo que me llama a mí la atención de las palabras de Kissinger, y Kissinger es el estratega global, no es un estratega norteamericano, es un estratega global. Kissinger es el diseñador del orden económico mundial actual y tiene 96 años y todavía rige, sabe lo que está diciendo. Entonces dice, ahora, para él, Estados Unidos es un país dividido. La pregunta es, ¿se ha dividido Estados Unidos o lo han dividido? Que esta es un poco mi postura, lo que yo creo. Se han creado una serie de conflictos internos y sociales, se ha provocado una guerra racial en Estados Unidos, en la que los medios de comunicación han participado proactivamente en poder crearla. No os olvidéis que al fin y al cabo, que ocurra un evento u otro, tiene una importancia relativa. Que sea más importante o menos depende de las acciones que el cuarto poder, los grandes media, hagan para que eso sea importante. A nadie le importa si mata a un inocente en la calle, pero si quieren que eso se convierta en una causa, en una dirección concreta, pueden perfectamente crear la causa ellos, fabricarla a través de medios de comunicación. Es por eso que movimientos sociales, que son los que han ido por ahí realizando protestas y destrozando cosas, están financiados por multinacionales. Pensadlo, es un poco, ¿no? Un movimiento anticapitalista financiado por Nike, un movimiento anticapitalista financiado por Microsoft, por Google, un movimiento anticapitalista financiado por las principales multinacionales y los símbolos capitalistas más grandes del mundo. Es una auténtica hipocresía y esto al fin y al cabo lo que deja claro es que utilizan ganado con la cabeza lavada para lanzarlo a las calles. Lanzaremos a las chusmas obreras a las calles, decía uno de los textos más polémicos que algunos conocerán, otros no. Mantener la confianza del público es fundamental para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí, para la paz y la estabilidad internacionales. Claro, mantener la confianza del público. Por eso es importante lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que mantener la confianza del público es fundamental para mantener el orden. Y Donald Trump no tiene la confianza del público. ¿La tiene o no la tiene?
Bueno, si el público son los medios de comunicación, aquellos que imprimen la opinión en el público, no la tiene, porque aquellos que crean la opinión en el público son los que tienen una cruzada contra él y le están difamando. Entonces, parece que está haciendo referencia a este tema anterior en sus comentarios más recientes en el Economic Club de Nueva York al enfatizar: necesitamos diálogo. Apliqué este principio mucho en Europa, donde crecí. Esto ya me parece que no tiene mucha vuelta de tuerca lo que dice, ¿vale?